Pero con Vox la estrategia estaba muy clara, así que con un montón de prefijos e hipérboles y un argumentario tan rico como variado, radicales, el partido capaz de presentar como candidatos a 7 asesinos condenados pasaba a ser mejor y más respetable, probablemente desde su acceso junto a Irene Montero al marquesado de Galapagar. ¿Dónde está mi Chateau Calimare del 59? Estos son los votantes más importantes, ya que son realmente los que ponen y quitan presidentes. Tengo que hacerte una pregunta. Si, como hemos visto, el sanchismo es un manual de resistencia según el cual todo vale con tal de mantenerse en el poder... El show del señor Sombrero. Hola, hombres y mujeres, soy el señor Sombrero. Muy buenas. Hoy os traigo el segundo y definitivo vídeo de presentación de este canal. En el anterior vídeo, que espero que ya hayáis visto a estas alturas, repasaba el zapaterismo como ese punto de inflexión que sirvió a la izquierda para consolidar su hegemonía cultural, consiguiendo además que gran parte de las ideas y principios tradicionales de la derecha fuesen considerados desde entonces como extremistas. Tú eres extremista, yo no extremista. Pero para que ZP consiguiese su objetivo, tenía que haber un colaborador necesario. Si eres progre, te dejo pedir el comodín del 50%. Así que continuamos donde lo habíamos dejado, con Mariano llegando a la Moncloa. Pusilánime a la vista. En 2011, y con una mayoría absoluta de 186 escaños, Rajoy tenía barra libre para derogar todas esas leyes ideológicas que la izquierda había introducido en las 2 legislaturas anteriores, y ya de paso volver a legitimar las ideas de la derecha tradicional. Pero en lugar de todo eso, que es mucho lío, Mariano fundó su propia iglesia, la Iglesia Marianista de la Eterna Genuflexión, cuyo credo principal nos lo explica el propio Mariano con su salero habitual. Yo lo que diga el presidente Zapatero. Lo que diga el presidente Zapatero. Así que Rajoy decidió vaciar al PP de todas aquellas ideas que pudiesen molestar mínimamente a la izquierda y a sus incontables terminales mediáticas, porque el desprecio que el Partido Popular siente por sus propios votantes es directamente proporcional a sus ansias de recibir palmaditas en la espalda de aquellos que siempre les han despreciado. Digamos toda la verdad, porque Rajoy ya había sugerido sus intenciones años atrás cuando invitó a largarse del partido a liberales y conservadores, dando lugar al crecimiento de Ciudadanos y a la futura fundación de Vox a finales de 2013. Ya sabéis, la turbo, ultra, extrema, mega, derecha, plus. Plus. Por lo tanto, los 7 años del mandato de Rajoy supusieron un avance continuo de todo el ideario progre, y además se comió los mojonazos de la desaceleración de ZP y de ese monstruo del nacionalismo catalán que había sido engordado durante décadas de manera indistinta por PP y PSOE según sus intereses partidistas. Pero sobre todo el mandato de Rajoy quedará marcado por su esperpéntico final, esa moción de censura ante la que Rajoy, siguiendo su estilo habitual, se escondió refugiándose en un restaurante durante 8 horas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Sí, cruzarnos de brazos y esperar. La moción de censura de 2018 fue la constatación de la renuncia pepera a dar la batalla por el relato, porque solo desde esa perspectiva podríamos entender que un partido tan poco dado a la corrupción como la PSOE accediese al poder a causa de la corrupción de cualquier otro partido, barra organización mafiosa. Tan poco dado a la corrupción como la PSOE, pero tan poco dado a la corrupción, tan poco dado a la corrupción, tan poco dado a la corrupción, que es que en la vida, corrupción y PSOE, en la vida. Pero realmente el truco era bien sencillo, por cada minuto que los medios habían dedicado a hablar de la corrupción socialista, le habían dedicado unos 20 a hablar de la corrupción pepera. Mientras los trajes de Camps ocupaban cientos de portadas en lo país, los ERE de Andalucía eran barridos bajo la alfombra del ostracismo mediático. Aquí no ha pasado nada y nadie ha visto nada, ¿estamos? Y así, tras una moción de censura, llegó él, Pedro Sánchez. Antonio, el fraudillo, Pedro el mentiroso, Z Pedro, Falconetti. ¿Quién es ese chulito? ¿Se cree el más guapo del pueblo? Pedro el Beauty estrenó su cargo bajo la condición de una primera promesa firme, la convocatoria inmediata de elecciones. Pero la inmediatez acabaron siendo casi 11 meses en los que apalancó su culo, cual ocupa, regalándonos así su primera gran trolaca. Una mentira que acabaría siendo mera anécdota ante el infinito torrente de trolacas que se vendrían después. Esto de mentir es una faena. Para que una mentira siga adelante hay que rodearla de más mentiras, una detrás de la otra. Entonces, con esa carta de presentación, podríamos imaginar que el votante español castigó su falta de palabra en las siguientes elecciones. Podríamos imaginarlo. Por poder, podríamos.
Si tú lo dices. En lugar de eso, convirtió al PSOE en el partido más votado en las elecciones de abril de 2019. La PSOE volvía a ser el primer partido de España. ¿Los chupasangres de siempre? Probablemente sí. En otras palabras, la supremacía moral y cultural de la izquierda que ZP había establecido con la absoluta colaboración del PP pesaba más que la demostrada habilidad de los sociatas para vaciar las arcas del Estado. Ya fuimos pobres una vez, no tenemos miedo. Solo hemos vuelto a donde estábamos al principio. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla, ya que debido al fin del bipartidismo, ZP no tenía suficientes diputados para gobernar, por lo que embravecido por su victoria, o tal vez ciertamente empalmado por la visión de su reflejo en el espejo. Adoro tu belleza y puedo decirlo sin ninguna duda, porque tu belleza si quiere me subyuga. Estaba deseando conocer a un buen poeta como usted. Bueno, que me he liado. Lo que quería decir es que fuese por la razón que fuese, probablemente lo de ponerse palote consigo mismo, Pedro el Beauty decidió convocar nuevamente elecciones con la esperanza de captar a más votantes desmemoriados. ¿Es que ya te has olvidado de quién te ha dejado en tal estado? Sí. Por suerte, nuestro adorado Antonio tenía muy claros sus principios y así se encargó de transmitirlos personalmente y en multitud de ocasiones. La primera línea roja era que el PSOE jamás pactaría con Bildu. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Yo hice lo que dije. Igual de claro tenía que lo que se produjo en Cataluña en 2017 no fue un simple acto de secesión, sino algo todavía más grave. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Estaba tan desesperado que quería ser presidente del gobierno a cualquier coste. Y por supuesto tampoco admitiría como socios de gobierno a los podemitas simpatizantes de dictaduras bolivarianas, porque esa posibilidad incluso le quitaba el sueño. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Que retenga mis palabras en su memoria. ¿Habéis memorizado este momento? Pues jamás ocurrió. Pero no ha pasado. Debo confesaros que es tan solo un recuerdo que he introducido como agente de la mega ultra extrema derecha en vuestros minúsculos cerebros. O al menos eso van diciendo por ahí algunos de los más prestigiosos y objetivos informadores de nuestro país. Pero no puede dormir por las noches. Estás interpretando una frase que nunca se dijo. Y si quieres vamos a la hemeroteca, verás que nunca dijo esas palabras. Jamás dijo que Ahora no se acuerda. Nunca dijo esas palabras. Que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. El caso es que los españoles parecieron creerle lo suficiente. ¿De verdad? ¿No estás mintiendo? El PSOE volvió a ganar las elecciones y justo al día siguiente... Gracias de verdad. El demonio más salido y el demonio más avaricioso, frente a frente. Este hombre se transforma en segundos. El abrazo de la vergüenza entre Pedro el Mentiroso y Pablo el Demócrata escenifica una de las mayores humillaciones sufridas y en gran parte autoinfligidas por la sociedad española, ya que supuso la llegada a la vicepresidencia de un sujeto que se había dedicado, entre otras muchísimas cosas, a alabar la perspicacia política de ETA o a pedir la liberación de los presos de la banda terrorista. Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. ¡Rata! Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Rata. Para dar explicación a semejante decadencia como sociedad, nos toca volver a hablar de Zapatero, ya que el ascenso meteórico de Podemos no hubiese sido posible sin tres elementos que ZP dispuso sobre la mesa. El primero, la superioridad moral progre, ya que el zapaterismo había logrado desplazar la ventana de Overton varios miles de kilómetros hacia la izquierda, legitimando así las ideas de la extrema izquierda mientras desplazaba los postulados de la derecha tradicional hacia el extremismo. Segundo, esa crisis económica que Zapatero había intentado resolver renombrándola como desaceleración y que favorecía un clima social de desesperación y la consiguiente apertura de parte de la sociedad a nuevos órdenes económicos rupturistas. Y tercero, la sexta, la cadena progre por excelencia, fundada con el padrinazgo de Zapatero y que fue salvada de la desaparición años más tarde por Sor Soraya Sáez de Santa María, madre superiora de la Iglesia marianista de la eterna genuflexión. Y allí fue donde Pablo Iglesias, el susurrador de progres, encontró el altavoz perfecto para conformar su rebaño.
Manipula a los primeros tontos que se le cruzan por delante para llenarles la cabeza de pajaritos con cuentos chinos. ¡Yo soy el libertador! Pero como ya hemos visto, Pedro el Trolacas no solo pactó con los podemitas, sino también con los indepes catalanes y hasta con esos bilduetarras a los que tantas veces había jurado rechazar. Y porque la familia Manson no se presentaba, que si no hubiese firmado también un acuerdo de investidura con el bueno de Charlie. La prensa nos lo hubiese presentado como un pobre incomprendido y tú y yo ahora seríamos peligrosos fascistas por estar en contra. Bueno, ya lo somos. No es la primera vez que actúo como un sinvergüenza, ya lo sabes. El caso es que la entrada de Bildu como socios preferentes del gobierno de la nación era un reto enorme para la PSOE y sus inabarcables terminales mediáticas, ya que de un día para otro tenían que convencer a la mayoría de la sociedad de que los hasta ayer terroristas no solo ya no lo eran, sino que además eran gente de bien. Vivimos en un mundo donde puede ocurrir cualquier cosa. Así que con esta nueva narrativa, un terrorista que aún a día de hoy justificaba sus crímenes podría ser un hombre de paz. Por supuesto, pero siempre que lo hiciese utilizando lenguaje inclusivo. Estamos muy satisfechas y satisfechos del trabajo que hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y pagamos un precio. Sí que eres mala persona. Pero para legitimar el pacto con los bilduetarras hacía falta un relato más contundente, así que tocaba echar mano de un chivo expiatorio y ahí estaban ellos, la derecha tradicional, que había osado retornar tan provista de ideología como desprovista de complejos. Que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género. Machistas y fachas. Pasado. A esta nueva derecha, que insisto, ideológicamente era la de siempre, pero renacida bajo nuevas siglas, era fácil endosarles el disfraz de extremistas, pues como ya he explicado, la izquierda había conseguido años atrás situar su ideario fuera de las coordenadas de lo permisible. Nos lo explica con sus propias palabras el añorado Antonio Escotado. Que no existe, es un invento de la extrema izquierda. La extrema izquierda necesita un reflejo especular. Y donde no hay algo, pues se lo inventa. Pues no, aquí seguimos con súper extra, ultra, pero que con esto no me dices nada. Pero lo más sangrante de todo es que para nuestros medios de comunicación, tanto de izquierdas como de derechas, que de derechas tienen bien poco, lo que no existe es la extrema izquierda, ya que para referirse a esos partidos se han inventado un eufemismo muy original. Podemos o Más País son el espacio político a la izquierda del PSOE. Dios mío, esto suena patético. En realidad la explicación es bien sencilla. La izquierda es el bien y por lo tanto referirse a ella peyorativamente como extrema sería una especie de oxímoron, algo así como criticar a alguien por ser demasiado guapo. Por lo tanto, para nuestros medios de comunicación nunca se podrá ser demasiado de izquierdas. Era de esperar. Pero con Vox la estrategia estaba muy clara, así que con un montón de prefijos e hipérboles y un argumentario tan rico como variado, radicales, radicales, radicales. La izquierda mediática y política consiguió que fuesen tachadas como extremistas ideas tan locas como la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres o el control efectivo de las fronteras por parte de un país soberano. Por cierto, estos son los datos oficiales de Eurostat sobre robos con violencia. ¿Sabes qué 3 países lideran el ranking? Pues 3 grandes ejemplos de multiculturalidad: Bélgica, Francia y España. ¿Y dónde están las racistas Polonia y Hungría? Pues Polonia en el grupo de los más seguros y Hungría es directamente el más seguro. De este modo, y con gran parte de la sociedad delegando sus funciones neuronales más básicas en los medios del sistema, llegó el momento de subvertir el relato y perpetrar finalmente la puta gran infamia. Para todo ese ejército de activistas progres que copan editoriales y tertulias, el partido capaz de presentar como candidatos a 7 asesinos condenados pasaba a ser mejor y más respetable que el partido fundado por una de sus víctimas y liderado por uno de sus amenazados. Así que gracias al invent de esa nueva turbo ultra mega derecha plus más Nancy que los Nancis, que ocupaba el papel de nuevo villano oficial, el sanchismo pudo desmelenarse definitivamente, pactando incluso el gobierno de Navarra con aquellos que apenas unos años antes atentaban contra sus propios compañeros. ¡Qué amiguitos tan monos! Pero la ruindad de Zeta Pedro no se quedó ahí, sino que la PSOE continuó humillando a España al votar junto a Bildu en contra de prohibir los homenajes a los etarras excarcelados, u oponiéndose en Europa a que los crímenes de ETA fuesen considerados como de lesa humanidad, lo que impediría la prescripción de los más de 300 asesinatos todavía por resolver. Me hierve la sangre. Estas noticias y otras muchas de este tipo abrirían informativos durante semanas o incluso meses en una sociedad racional que no hubiese perdido
perdido por completo la brújula moral. Además, ocuparían cientos de portadas, horas y horas de tertulias, pero en nuestro país, al igual que pasó con el chivatazo de ZP a ETA, lo que se hace sistemáticamente es barrerlas bajo la alfombra. Aquí no hay nada que ver. Porque sí, en España gozamos de un entorno periodístico absolutamente escorado hacia la izquierda que decide la agenda informativa minuciosamente a favor de un relato único ya predeterminado. Y si por casualidad saliesen de nuestras facultades de periodismo para nada adoctrinadoras unos pocos periodistas no del todo progres, ya se encarga nuestro adorado gobierno de progreso de garantizar la pluralidad informativa repartiendo 400 kilos en publicidad institucional. Seremos tus leales servidores. Y ahora me gustaría hacer un punto y aparte con el que considero el momento cumbre del sanchismo. Aquella vez que el presidente del gobierno de la nación se pasó más de 2 minutos dándole el pésame a un diputado de Bildu por el suicidio en prisión de un etarra. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA. La banda ETA, a secas. No la banda terrorista, que es un matiz... Bueno, la banda. Luego, con este neolenguaje, le preguntarás dentro de unos años a tus hijos o a tus nietos por ETA y te dirán que era una banda. De rock. Que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Pedro Sánchez, eres un hijo de... Me cago en tus putos muertos. Y esto creo que es importante que conste en acta. Pedro Sánchez, que eres el peor. Los niños son siempre muy sinceros. Un niño nunca sonreiría a la maldad. Y por cierto, Pedro el mentiroso, si sostienes que Bildu y ETA no son lo mismo, ¿por qué coño le das explicaciones a Bildu durante más de 2 minutos por lo que le ha pasado a un etarra? Eres imbécil. Había olvidado lo tonto que eres. Este tío es tonto. ¿Tú eres tonto o qué? Será tonto. ¡Tú eres tonto! Vale, soy tonto. Un poco tonto sí es. Con respecto al sanchismo me he detenido en algunos de sus mayores momentos de degradación moral, porque si tuviese que enumerar una lista con todas las cagadas de su gestión, este vídeo no acabaría nunca. Creo que este gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas. Sí, claro, te comprendo muy bien. Pero bueno, si tenemos en cuenta las personas elegidas sucesivamente por nuestro querido Antonio para formar sus gobiernos, el milagro es que no hayamos sido anexionados por Andorra en calidad de colonia sin derechos, porque el casting ha sido una mezcla entre la isla de los famosos y una esmerada selección de los individuos más tontos de cada casa. Vamos a centrarnos. ¿En qué? En esta empuñadura. Aunque sí que quiero hacer una breve mención a uno de esos detalles que sitúan a este gobierno como heredero directo de las ambiciones totalitarias del zapaterismo, su indisimulada intención de adoctrinarnos a todos en los dogmas progres. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Propaganda o educar, propaganda sin lugar a dudas. Propaganda sin lugar a dudas. Y así lo hicieron, por ejemplo, convirtiendo a la tele pública en un organismo de propaganda del gobierno por el que han ido desfilando muchos de los más serviles y sectarios activistas progres. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Y si ZP, como vimos en el anterior vídeo, había conseguido adoctrinar a un par de generaciones con su asignatura de Educación para la Ciudadanía, Z Pedro repitió la jugada con otra llamada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Quiero comerte. ¿Qué quieres qué? Toda una asignatura dedicada a inculcar en los chavales la ideología liberticida del Partido Sociata, desde la Agenda 2030 pasando por el supremacismo de género hasta sí, Greta la zumbada. Bla, 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 bla. Ah, y no me he olvidado de este tío. Porque yo respeto al Partido Socialista. Es que es un gran partido. Pues será eso lo que le gusta. Pues sí, a lo mejor es que es masoca. Porque yo respeto al Partido Socialista. Es que es un gran partido. Tendrás el funeral que te mereces. Y tampoco me he olvidado de este otro. Es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebé. ¿Se ha hecho pis? Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
El caso es que tanto Casado como, bueno, sobre todo Rivera, llegaron a ilusionar a algunas personas en ciertos momentos. Me refiero a aquellos tiempos en los que Ciudadanos era un partido fuerte y con personalidad que, por ejemplo, se oponía a la ley integral contra la violencia de género, o a ese primer Casado que, al parecer, llegó a reunirse con Cayetana para expresarle sus intenciones de plantar cara en la batalla cultural. Pero ambos hicieron popó con virulencia en cuanto la izquierda política y mediática empezó a llamarles ultraderecha. Y si no lo recordáis, os propongo que hagáis ahora mismo una búsqueda en Twitter entre los años 2017 y 2018 con las palabras PP, Ciudadanos y ultraderecha. Y esto es lo que os vais a encontrar. ¿Sabéis lo de ese chaval gordito con gafas al que acosan en el colegio, pero en cuanto llega el chaval nuevo y pasa a ser el centro de las burlas, en lugar de solidarizarse con él lo que hacen es unirse a la turba acosadora? Pues eso es lo que hicieron con absoluta hipocresía y mezquindad tanto PP como Ciudadanos en cuanto llegó Vox. Extrema derecha, que es Vox, ultraderecha, que es Vox. Y muy fachas, por cierto. Ahora sí que creo que me estoy olvidando de alguien. El salvador de los débiles, el servidor de la arrogancia, el memo chupi guay. El caso es que a Pablo Iglesias, el Ministerio de Derechos Sociales con el que le había obsequiado su sanchidad, le aburrió muy pronto, por lo que, poseído por su habitual complejo de Mesías, decidió presentarse a las elecciones madrileñas con el objetivo de devolver a Podemos a su tiempo verbal original. Así que con su elegancia habitual, protagonizó una de las campañas más broncas que se recuerdan, con episodios tan lamentables como las agresiones a Vox en el mitin de Vallecas. Unas agresiones de las que culpabilizó a los propios agredidos y en las que participaron sus escoltas personales. Una información, por cierto, que fue estratégicamente ocultada durante días por el ministro Marlaska. La mente de esa criatura es tan repugnante. O la vomitiva encerrona en la cadena SER a Rocío Monasterio junto a la activista y expendedora de carnets de demócrata Àngels Barceló. Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata. Pero todo ese drama que la izquierda trató de vender con un sinfín de cartas con balas o navajas que burlaban mágicamente todos los controles de correos no acabó de seducir al electorado que a estas alturas ya tenía muy calado a Pablenín. Lo único que me preocupa y me da miedo es tu asquerosa personalidad. Ni siquiera su bochornoso descenso al patetismo logró emocionar a nadie. Me llaman rata, me llaman chepudo. Pues vaya. Pobrecito chupiguay. Y es que Pablo Iglesias ya era un cadáver político desde mucho tiempo atrás, probablemente desde su acceso junto a Irene Montero al marquesado de Galapagar. ¿Dónde está mi Chateau Calimare del 59? Aunque bueno, a decir verdad, la mudanza también le trajo alguna cosa positiva. ¡Qué feliz soy! Con la mudanza, adiós al cabezón ese, es genial. Y en definitiva, hijos míos, así fue como conocí a vuestra madre. Puede que lo mío con Isabel Díaz Ayuso sea fruto de la imaginación de ella. El caso es que así fue como nos libramos de Pablo el Demócrata y lo mandamos a hacer un puto podcast. Tengo noticias para ti. Has fracasado. Pero bueno, tampoco sufréis por él, porque allá donde esté, siempre encontrará un buen baño en el que refrescarse. La próxima vez que venga a la ciudad, ¿podré acompañarla a los baños públicos? No estaría mal. Hablemos ahora un poco de la reina del cringe. Es un gobierno feminista. Es un gobierno ambientalmente sostenible. El corazón está de nuestro lado. ¡Joa, madre mía! Me da un repelús que no veas. El asunto es que veo a mucha gente celebrando la gran purga de podemitas llevada a cabo por Yolanda Díaz. Solo me he salvado yo. Supongo que será porque el final de Podemos supone también el final del comunismo en nuestras instituciones. El comunismo es la democracia y es la igualdad. Vale, tal vez no del comunismo, pero sí del chavismo, que no es exactamente lo mismo. Hugo Rafael Chávez Frías, reconocemos en él al más digno libertador. Va a ser que del chavismo tampoco, pero al menos... Lo siento mucho. Pero al menos sí que nos hemos librado de todo ese odio de Irene Montero hacia los hombres. Y las redes, especialmente Twitter, ¿no? Está como pendiente de los grandes titulares, casi es como muy masculino, pendiente de los ombligos, ¿no? No hay nada más aburrido que una reunión de tíos heterosexuales. Es que eso es tristísimo. Los hombres de izquierdas es un peñazo, Ana, de verdad. Pues las mujeres... Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Excelente, manténme informado. Autoridades,
autoridades. Tenemos una tarea urgente. Lejos de esa España en la que nos quieren meter, una España casposa del bipartidismo, masculina, no es así España. Todo lo que tiene forma de pene es malo. Y ya sé que ahora más de uno estará pensando que estos son simples declaraciones y que lo que importa es lo que se hace en política. Y por eso mismo le he dedicado un vídeo en exclusiva a Yolanda Díaz en el que, entre otras cosas, te cuento esas políticas de odio e incluso vejación hacia los hombres que ha ido realizando estos últimos años desde su Ministerio de Trabajo y que por desgracia han pasado bastante desapercibidas, aunque no para mí. Así que te convido a que veas próximamente ese vídeo. Gracias, eres muy amable. Advertencia, es posible que el vídeo sobre Yolanda Díaz se retrase un poco porque ahora mismo estoy preparando algo muy especial para las elecciones. Y así, tras 2 vídeos de presentación, llegamos al punto actual, en el que la gente deberá juzgar dentro de bien poco al sanchismo. Algunos tenemos muy claro el veredicto. No le debemos nada ni al gobierno ni a los terroristas. Aunque por otro lado también está el votante sociata de toda la vida, con su voto heredado e incluso su carnet del partido. Yo me comeré cualquier cosa que hagas, aunque hagas comida de cerdo, yo me lo comeré, aunque sepa mierda, también me lo comeré. Luego están esos otros individuos debidamente adoctrinados que simplemente no quieren que gobierne la derecha bajo ningún concepto. Es verdad que ha habido veces que me han dado por el culete, pero por lo demás, yo estoy a gusto con este gobierno. Y finalmente están los tibios, esa población poco ideologizada que vota por inercia en atención al clima político creado en gran parte por los medios de comunicación. Estos son los votantes más importantes, ya que son realmente los que ponen y quitan presidentes. El tibio perfecto votó por Suárez, Felipe, Aznar, ZP, Rajoy e incluso por Pedro el Trolas, y ahora decidirá entre el PSOE de Pedro Sánchez y ese PSOE de marca blanca o azul que es el PP, ahora de Feijóo. Ni izquierda ni derecha. Señora, me está usted mareando. El PP es un partido que tiene como gran fortaleza la búsqueda de la inocuidad, convertirse en la gran nada, en un partido que no ofende porque no tiene nada que defender, que no discute porque tampoco tiene nada que rebatir, pues ha delegado en la sociedad su modo de pensar, y en el PSOE la tarea de modelar a esa misma sociedad. Un partido, por tanto, que aspira a parecerse al PSOE, pero sin ser el PSOE, para ser así una opción votable en tiempos de crisis. Un partido que, sobre todo, no genera debates que perturben la paz de todos esos votantes poco ideologizados para los que el político perfecto es aquel que no les hace interesarse en la política. Un partido, por tanto, que vela por el silencio sacramental del consenso. Y como ya expliqué en mi anterior vídeo, en definitiva, el consenso ha sido literalmente pensado para ti, estresado ciudadano del siglo XXI, ya que con 1 minuto al día de consenso en cualquiera de las vomitivas teles de nuestro país, ya tienes todo el día libre. Usemos la inteligencia. ¿Para qué molestarse? Para finalizar, tengo que hacerte una pregunta. Si, como hemos visto, el sanchismo es un manual de resistencia según el cual todo vale con tal de mantenerse en el poder, ¿cuánto sanchismo vas a meter en la urna el próximo día 23? Porque si el sanchismo es prometer que vas a hacer una cosa y luego hacer la contraria, ¿no es sanchismo prometer que vas a derogar la ley contra la violencia de género o la de memoria histórica y luego mantenerlas? ¿No es sanchismo tampoco basar toda una campaña en que vas a derogar Madrid Central y luego endurecerlo? ¿No es sanchismo y del bueno cachondearte de la ley trans del gobierno mientras tú te niegas a derogar la ley trans de tu propia comunidad, que es anterior y todavía más laxa? Y por supuesto no es sanchismo criticar la persecución del castellano en Cataluña mientras tú lo perseguías en Galicia. Porque si vas a votar a Feijóo esperando que cumpla la promesa de derogar alguna de esas leyes que su partido mantuvo en la época de Rajoy o que se niega a derogar hoy en día en las comunidades en las que gobierna, solo me queda decirte que vas a votar sanchismo y también zapaterismo. Me explico, porque Sánchez es solo el ejemplo más exagerado y grosero de una fórmula que lleva funcionando toda la vida en política, el todo vale. Y si el sanchismo es la forma, el zapaterismo, es decir, esa dictadura moral progre que os comentaba en el anterior vídeo, todavía sigue siendo el fondo. Y para eso, entre otras cosas, he abierto este canal, para tratar de combatir a ese partido único de 2 cabezas que le tiene echado el cerrojo al consenso progre. Aunque debo admitir que el PP me tiene últimamente desorientado, porque ya más que el gemelo tonto del PSOE, parece el gemelo tonto de Podemos. Y hasta aquí el segundo y definitivo vídeo de presentación de este canal. Así que no os olvidéis de darle al like si os ha gustado y de suscribiros si queréis pillarme más material. Y nada más, bienvenidos a la batalla por el relato, porque lo que importa no son los hechos, pues a ellos jamás les han importado, sino cómo se cuentan. Maldito gobierno. Yo no soy una pieza de tu tablero. Esto aún no ha acabado.